Suscríbete a la Panterita. Amarilla. ¿O no es amarilla? Fuera del área. Depende si... Si a propósito, Entendí. sí No, debería. depende si corto o no está. Le saca la amarilla y le echa. Corto o no está. Le echa. La plancha de Pizarro. El VAR cegó. Amarilla. El VAR le llamó. Amarilla y vía VAR expulsión. Expulsión. Entonces, este tema de la Copa te tiene que enseñar a qué ver y cómo es el tema de interpretación. Yo pregunto, esa mano de Vidal, acá la amarilla vio, fuera del área. Esa es la respuesta de ustedes. Si no podés acercarte a la Ferré se acerca a Bosque Apeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Y lo que extraña de la Colo es que ahora enviaron una nota a la Conmebol diciendo que reconsidere la expulsión de Vidal. Cosa jugada en ella. No va a pasar eso. Alguna vez se levantó alguna sanción, pero... ¿Cuál recordás, Vito, vos? Y esa que expulsó de Veraquino, Cruzeiro Boca. Cabezazo de Dede al arquero, después Conmebol se dio cuenta que era una acción de juego y le levantó la roja. Entrada. Exactamente. Porque alguna vez, pero ya pasó tiempo. Del arquero de Boca. ¿Y si no me dejan? Bueno, tenés razón. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Porque entra ahora en temas terribles, todo lo que incidencia que puede tener los resultados. Claro, ¿Verdad? Porque hoy Boca le reza al Trinidad. Eso de Paranaense que iba perdiendo 2-0. ¿Vos estabas, niño? Sí. Contale al pueblo de Germán. Estamos los tres. Yo me callé nomás por respeto al niño, porque si no entra en presión alta. Y dice el niño, estamos acá y gol de Danubio. ¿Y sabe lo que dijo? Yo me callo nomás. Entonces le digo yo, pierde Paranaense. Estamos echando leche. Tranquilo. Falta mucho, da vuelta ahí. Falta mucho. Yo le miré, listo, Valema. Después, ¡pum! Segundo gol de Danubio. Y sobre descuento, y a lo loco empata partido Paranaense. Les cuenta, la cara del técnico era de morirse. Y cuando le metió un minuto más agregado, es lo mismo que le caía del cielo, porque pensó que iba... ¿Qué pasa, Francisco? No, y así fue. Jugó con los titulares. Sí, bueno, así. Y es actual puntero en el Brasileirão. Bueno, pero el entonces, que peor habrá recibido la noticia es Meliano, porque Paranaense sabe que tiene la igual partido directo. Yo digo de los... Después del partido, Danubio le estaba sobrando a Paranaense. Boca Fortaleza, ¿cómo terminó? Yo soy paranaense. Tole. Tiki en el medio campo. Federico, ¿cómo te va? Tiki en el medio campo. Muy buenos días, Arturo. Un saludo especial para todos los compañeros y la audiencia. No sé si llegaste a ver la mano de Arturo Vidal. Sí, visto, Arturo. No, digo esto porque estaba leyendo esta mañana que Colo-Colo va a pedir una reconsideración a la Conmebol por esa mano que significó la segunda amarilla y la expulsión por mano extendida, que el árbitro entiende intencional. Así mismo. ¿Y esa mano acá es amarilla o deja seguir? Es mano y sigue. Dentro del área van a sancionar penal. Dentro del área esa mano se va a sancionar penal acá. Yo digo fuera del área. ¿Se mostró alguna vez? Fuera del área también es falta, Arturo. Se tipifica, para hablar un poco con relación al reglamento. Tiene argumentos el árbitro para amonestar. ¿Por qué? Porque utiliza el brazo por encima del hombro, ampliando más su volumen del cuerpo para poder defender ese balón. Se tipifica la tarjeta amarilla. Ahora me preguntas así a priori, ¿no te parece un poco drástico? ¿Pudo haber manejado? Lo pudo haber manejado, pero sí tiene elementos el árbitro suficientes Esperana para por Federico Ríos. ¿Vos viste la jugada? Sí. Él levanta el brazo y evita que la pelota siga su curso. Dentro del área, acá, el árbitro o el VAR le va a llamar y le decir mano extendida debe penal. ¿Es verdad? Acá. Sí, sí. Sí, señor. Probablemente afuera también. La pregunta es, una mano extendida fuera del área. A ver si me trato de explicar bien. ¿Acá es amarilla? No. Sí, acá se sanciona tiro libre. No. Espera un ratito. A ver si vos me entendés lo que digo, Víctor. Mano extendida
Sí, trato de interpretar, porque claro, yo no vi la jugada, Bueno, pero tratando de Vicana, interpretar, entiendo que es una bueno. mano alevosa extendida. No, alevosa no es, Perana. Yo que he visto el partido y hablo con propiedad y tengo ya mis años en esto. Alevosa es otra cosa. No, y me acaba de preguntar, entonces no me haga No, pero ¿por qué me contestas así? Pero, ¿Cómo sabés que alevosa usted sí? me preguntó La a mí y mano, yo trato de interpretar. para alevosa no es, entonces callarte, alevosa no es. Es mejor que hasta no ver la jugada no puedo opinar. Pero usted me dio participación. Mano extendida, yo pensé que he visto, Y no, que viste. pero por eso no dije nada hace rato. Entonces, mano extendida y evita. La mano extendida, evita. No voy a decir alevosa, evita la mano. Acá es amarilla. Y normalmente no andan amonestando en esa línea, Arturo. Y hay que tener, para describir un poquitito la jugada, Arturo, porque pareciera ser, para aquel que no vio, voy a tratar de describir, él toma un muy buen elemento, él toma el riesgo al levantar así el brazo, porque Así él mismo. no ve la trayectoria del balón, él no ve en ningún momento, él No se ve. tira, hasta es un movimiento natural eso, porque se tira a tratar de defender, pero no con no se puede juzgar como él que levantó el brazo para impedir que el balón, no, pero sí tomó el riesgo, él sabe que jugador profesional al hacer eso toma ese riesgo. Y hasta él se sorprendió que le exhiba una tarjeta amarilla. Normalmente en Copa Libertadores ese tipo de situaciones, pero sí, vuelvo a aclarar, aferrándome al reglamento, sí tiene elementos para que el mismo sea exhibido una tarjeta amarilla. Dentro del área eso es penal y como No, que yo en digo el que es área te penal, dice- sí, es penal acá. Sí. La pregunta es, en el fútbol paraguayo, vos tendés la mano. ¿Vos viste la jugada? Sí, ahora estoy viendo. ¿Y fíjate lo que Sí, es? sí, ya vi. Ya vi 3-4 veces. Fíjate, Vito, por favor. Voy a buscar. Entonces, esas son las cosas que te desubican. Porque la mano no es alevosa. No, él... No, por eso que Vito no se moleste y dice alevosa. Para No, yo su- quiero que vea. Alevosa es otra cosa. para su- Buscate en el término gramatical que se dice alevosa, falta. Para su argumento de Vidal, él puede decir no, pero hasta incluso es un movimiento natural porque yo me voy deslizando en el se aire. desliza él. Yo me voy balanceando con la mano arriba. Y bueno. Puede argumentar eso. Y bueno. Porque él se lanza, es como una barrida, para el que no vio la jugada, es como una barrida de frente que va como para interceptar un tiro, pero con la mano arriba, y termina pegando en la mano. Sí, pero su brazo estaba Sí, muy recontra arriba, pegado al muy cuerpo. arriba, muy arriba. No, está Sí, arriba. eso, pero no lo hace el tipo volei. Claro, no lo hace adrede. No sabe lo que va a hacer. Sí. Extiende el brazo. Sí. La pregunta, acá se sanciona con la amarilla. Y tendría que ser, para mí por lo menos ahora al ver, despega el brazo. ¿Qué Hace más mucho quiso hacer? No veo una jugada así, acá. O sea, Ahora, se tira con el brazo arriba. no va a hace- faltar Allí va a acercarlo para que vean. para bloquear un remate se tira. El grupo de fútbol donde Quiero, si me permiten intervenir con relación a eso, cuando hacemos esa misma comparación, cuando es en el área penal, que se sanciona penal, hay que tener en cuenta que el reglamento baja un nivel, baja una línea, de que una tarjeta amarilla fuera del área, dentro del área, el mismo desaparece esa tarjeta amarilla, porque se sanciona la pena máxima, por ese famoso triple castigo, cuando es dentro del área. Pero sí, agregando a lo que dice Francisco, con relación a eso, él si bien no tiene esa posibilidad en movimiento natural, sí ponerle, pero toma el riesgo toma el a riesgo. levantar Sí, no, por yo entiendo. encima del Eso hombro. dentro del área es penal. Sí. Así como vos Sí. decías. Termina tocando Sí, dentro del y área. sin eso es tarjeta. Penal y sin tarjeta. Sin tarjeta, sí, señor. Sí, así mismo, Se tira al piso. así mismo. ¿Eh? Y Cano ahora la ¿Qué? Es un chiste. ¿Qué es lo que chiste? No es amarilla. ¿Qué? Ni mano no se cobra. Por eso te estoy diciendo. ahora Bruno. veo. ¿Qué el remate acá No, con la mano? él se Pero tira ¿cuánto de remata el arco? espalda, él se tira. A saber, remata acá. Hace poco pasó en el campeonato. Ay, acá, exagerado lo del árbitro, muy Ah, muy no. exagerado. Lo que estamos muy- hablando es que acá, no sé si me entendés. Doble amarilla, Carlos. O sea, ya tenía amarilla. Segunda No, pero amarilla. eso es otra Sí, cosa. pero no es para amarilla. tiene- no. Aparte, como que él da vuelta a la cara. Él da No, vuelta a la ese- cara, él no, se sí, va, yo entiendo. él pone el cuerpo ¿Qué evitando. pasó acá? El remate al Sí, arco. pero No, se puede. claro, pero hacia abajo yo entiendo, pero él así se tira con la... molestaba, no No pasaba nada. No, la pregunta es, Ahí está. esa es la pregunta. Esa. Mano y tiro libre. La pregunta es, ¿por qué la doble amarilla? ¿Por qué la amarilla? Federico. Y resulta, Arturo, y quiero aclarar algo muy importante que estás diciendo. Yo también considero hay que medir la segunda tarjeta amarilla, hay que medir, pero sí está amparado el árbitro en reglamento y hay que hacer la aclaración que a partir del 1 de julio, esta es una de las modificaciones que está
incluyendo claramente el reglamento en relación a que, si bien ahora dice el reglamento que no todas las manos son sancionables con tarjeta amarilla, pero da otra vez una tipificación si el brazo tiene levantado por encima del hombro, una toma al riesgo, una serie de cosas que no es bien claro. Con la modificación actual hoy te da ya la potestad para decir, bueno, cobrar, sancionar la mano, pero no amonestes. Ni No siquiera, amonestes siempre. Federico, el Vidal no sabía ni a dónde iba el balón. Totalmente. Él se da la vuelta. Sí. Él pierde. Él evita el Él se objetivo. tira, no se va a tirar pues, con un Germán así pegado al cuerpo. Él lo que quiere hacer es obstruir el disparo. ¿Qué es lo que más de se, Falcón, qué del es lo árbitro. que más se menciona? Error de Falcón, el árbitro. Los instructores, ¿qué es lo que más le mencionan al árbitro? Que unifiquen el criterio. Y esto no tiene una explicación lógica Sentido común. para justificar una tarjeta amarilla en esta jugada. No se puede sacar tarjeta amarilla en un tipo de esta jugada. Entonces, no te tires más. No te haga tires más más, nada. entonces. Claro, porque te van a cobrar. Llega a tocar Pero la él mano no y es que amarilla. vos disparás y yo hago así con el disparo. Yo doy la vuelta. Además viene de costado. Viene de costado. Pero Federico, y ahora quiere apelar. Federico, ¿qué se toma en cuenta? O sea, aparte que la mano está muy despegada, pero el criterio, pregunto, que el remate va al arco y con la mano termina ampliando y obstaculizando. ¿Cuál es el criterio o la regla? El criterio actual del reglamento en función a lo que se va a modificar, que después esto ya va a liberar para que no ocurra esta situación, es, o a mi criterio, porque yo soy pro fútbol, no pro castigo, en el sentido de que o consigue su objetivo utilizando una posición antinatural. Es lo que considera. Él tipifica, no quiere decir mi pensamiento ni mi razonamiento. No entiendo, con pero relación al para castigo, entender justamente. sino que sino que se tiene en cuenta que él consiguió su objetivo Ampliando el brazo. ampliando más el volumen del cuerpo, desviando ese balón que va en función a ver, agravante. Le pudo dar en los glúteos. También. A ver, volvemos. Y es un agravante. Para no, si le pudo dar Federico, en el culito, en la nalga, si querés. Él se da la vuelta. Sí. Federico, viste él se da la vuelta, me puedo Sí, decir, sí, se sí, yo tiró, veo perfectamente. pero él no te puede tirar así. Le van a quitar la sanción. ¿Eh? Le van a quitar la sanción. No creo. Sí. No creo. Sí. No, porque ya es una decisión Yo tomada digo de una que no, situación no. que no. Pero si hay un antecedente ¿Sabes como dónde, ese visto? dónde suelen quitar cuando, por ejemplo, el hecho no ocurrió luego y hubo como una Mirá especie la de... jugada, ese amigo. Sí, no, yo ya vi. Yo que he visto Yo ayer comparto. 10.000 veces ese amigo, donde él se tira, amarilla, pero se tira con el brazo está el así, brazo abierto. extendido, pero no puede poner el brazo al cuerpo porque está de espalda. Pero bloquea el remate. Bloquea, el no, cuerpo espera activado. Víctor, Por eso es el el tema criterio es que la utiliza amarilla, el ¿dónde árbitro. se exhibió la amarilla acá? No, yo entiendo, es una jugada discutible. A mí me parece de segunda amarilla. No, vos porque- tenés el concepto que yo tenía también en el sentido de que para mí todo remate al arco debería ser amarilla. Una de las cosas No, que... pero yo entendería que le tenga el brazo preguntaba yo, abajo, entendería que tenga, ¿cuál es? pero él hace un Sí, movimiento pero hacia arriba pero y baja, bloquea. cuando le pega la pelota, atendé dónde ya está el brazo. No está arriba ya. Está a la altura del hombro. Fíjate bien. Sí, en pero la repetición, para fíjate. tirarse así, En el o sea, momento no- que hace Y contacto... tiene que estar por encima del hombro. No, cuando le pega la pelota ya está a la altura. hablando- por encima. Pero estamos hablando de que la mano existió. Mano. Es que no La sé, es pregunta natural, ¿es ese amarilla o no es brazo amarilla? hacia En la arriba. media cancha, ¿qué pasaba? Federico, Y falta. Sí, estoy en la haciendo- media cancha Tiro la libre. amarilla, ¿vio? No sé. Y eso no, No, pero ahí pues está el agravante que va al arco. Un remate tenés franco razón, al arco. tenés Por razón, eso tenés probablemente razón. la Quiero- amarilla, quiero- por eso le preguntaba. quiero- Pero no, Quiero hacer la otra cosa que hay que quiero dar decir, un- eso es natural, no natural. La pelota, cuando un jugador de fútbol tiene la mano atrás y le pega la pelota en la mano, tendría que pitar penal, porque ese jugador no es posición natural que tenga atrás los brazos. Pero hay recomendación. Pero ahí el arbitral. justificativo que no amplía el volumen, porque así, así por es. eso te digo. Pero acá eso sí es amplía. natural, pero no tiene otra forma de tirarse el jugador. Es un gesto normal cuando te tiras. por eso Vos yo te digo, vas y te ese es el tiras. argumento Espera, que puede vos dar te vas y Arturo te Vidal tiras de- sin pelota y vas a llevar una, para equilibrarte, vas a llevar uno de los brazos, vas a llevar la altura del Este uno estaba arriba y muy otro abajo, arriba. claro. Este Uno estaba acá, atrás y excesivamente otro. arriba, me parece. No, cuando arranca sí, pero cuando se produce el contacto ya está a la altura del hombro. Fíjate. Y aparte Le él no van a está jugar mirando... jugador, sí presentó la nota. Él no está viendo la pelota de No, frente, claro, eso porque sí, no está- sabe dónde va la pelota. Él levanta el brazo. Se puede haber evitado esa amarilla. Puedo dar un ejemplo en función, sola y exclusivamente en función a reglas de juego. Solamente funciona eso, no en el que estemos de acuerdo o no con esta tarjeta amarilla. Acuérdense que hoy el reglamento, y un poquitito esto entre paréntesis lo que acaba de decir Carlos Quise en relación a la posición natural,
ese es un término, porque yo particularmente manejo poco y nada el inglés, pero el inglés es muy limitado en sus expresiones y hay que tener en cuenta que los reglamentos están hechos en inglés y se trata de traducir en función a cada idioma, y ahí es donde se pierde muchas veces la naturaleza del mismo, ¿verdad? Entonces, eso hablo con relación a la posición natural. Lo que quiere decir es que naturalmente, por eso es un poco semántico esa parte. Y con relación a la mano, quiero dar un ejemplo. Imagínense que FIFA castiga la mano, aquella mano que está en el... o sea, para que no sea castigable la mano, el jugador que se cae tiene que tener apoyada ya en el suelo o en el piso ya la mano cuando le pega el balón en la mano para que no sea sancionable. Imagínense hasta qué punto se llega. La mano es algo que no se ha podido resolver hoy hasta la fecha, por eso hoy, el 1 de julio, va a haber otra vez esa pequeña modificación, vamos a ver si se puede interpretar, y son los instructores los que tienen que bajar claramente esa situación. Con relación a esta jugada, ¿qué aplica de acuerdo a la instrucción arbitral en función a esto? Que Vidal tomó el riesgo al levantar el brazo de esa manera y consiguió ampliar más su volumen de cuerpo para defensa de su portería. ¿Qué es lo que hace tu gesto, Francisco? No, y es una... La pregunta es, queremos hablar con nuestro... Leyendo esta mañana, Federico, van a pedir una Daniel reconsideración. Morón, gerente de Blanco y Negro, que es Colo-Colo, confirmó que van a pedir la... Van a pedir, y Carlos dice que puede darse, porque el jugador se da la vuelta, él no sabe dónde va a ir, él levanta el brazo. Va a apelar. ¿Va a apelar? Ahora, ¿le dará o no le dará a Federico? 99,9% que no le van a dar. Para Boca lo quise. A mí le van a dar. No, yo creo que no. Porque es una jugada, a ver, que tiene su lado de interpretación reglamentaria. Entonces, al tener un elemento... ¿Vos crees que Colo-Colo no no van a consultó? Bien dijo una parte en la entrevista que le hicieron ayer. Lamentablemente es muy difícil que Conmebol pueda apelar este tipo de tarjetas, pero vamos a hacer la gestión, dijo Daniel Morón, gerente deportivo de Colo-Colo. Blanco y Negro, que No, claro, ellos lo tienen que hacer también por una cuestión pero de... esta jugada pudieron haber consultado también. Y juegan un partido decisivo, de mucha plata. Y justo su jugador más importante, el nombre y todo. La lo final, que... le etiquetan ya en Chile. La ¿Acá? final, sí, ¿El la final partido contra contra Cerro, sí, la final. Y bueno, Federico, esa de vos querés que si apela, rebota. 99,9%, y a Carlos le dio lastimosamente para la gente de Colo-Colo, porque hay una serie de situaciones en función a ese tipo de decisiones que sí se ajusta a todo lo que dice el reglamento, siendo reglamentista. Habíamos hablado, Carlos, el otro día en cabina, en donde yo te había dicho de que yo pienso que el árbitro debe dirigir en función al juego, en función al fútbol y no en función al reglamento. Que primero hay que considerar eso que estás diciendo, pero bueno, esperemos que a partir del 1 de julio se tenga en cuenta esto y vayamos más hacia el espectáculo, no hacia el castigo. Aquí me recuerdan, es cierto, en su momento Fluminense con Marcelo había presentado una nota también para esa es la expulsión. bajar la expulsión y no No, le había no corrió, aceptado cierto. Conmebol. O sea, la lesión Jugó grave el partido ante Olimpia. Sí. Esa fue una Gracias a falta. la Ante persona que Argentinos me- Juniors. me- Fue una falta, no fue una mano. que le rompió al jugador Sí, argentino. que le rompió. Y que dijo después le pide disculpas, le sancionaron sí. 4 partidos. Tres creo. partidos. Sí, 3 partidos y no Hasta jugó la ante- camiseta ¿Qué, de Real Federico? Madrid le regaló. Permitime, Arturo, le iba a cometer, pero en función a, no puedo yo apostar algo que yo sé que voy a ganar, porque le quería apostar a Carlos que hice una picadita de molleja en estilo campo de esta situación, pero ya sé que voy a ganar, entonces me parece va a ser... Si sé que voy a no ganar, ser soy un caballero. vivo y si voy a perder, soy un tonto. Lo que pasa es que yo cuando apuesto por lo que yo voy a resolver, pero no porque van a resolver otra gente, no me corresponde. Claro, pero me podías dar la posibilidad de apostar, pero no voy a no hacer, dejar tu Carlos, porque- suerte a la mano de No, terceros. podemos... La pregunta- Si hay árbitro paraguayo en la sexta fecha. Federico, acá en el fútbol paraguayo, un disparo como este, el zaguero se da la vuelta o el jugador sanciona mano y le dan mucha amarilla, pero dame un ejemplo, por favor, un disparo al arco. Quiero una jugada acá. Por eso yo decía, No no la pedana. recuerdo yo Quiero una jugada acá. hace Después me mucho va a decir eso. lo que va a venir la ley.
Y no es en defensa de Colo-Colo porque va a ser rival de Cerro en nuestra posición que Cerro avance. Y más todavía si tienen tarjeta amarilla, que la segunda tarjeta Sí. cuesta mucho más cara. Así mismo. El tema es que Sí. pegan la mano y Pero por nadie ese lado discute que la tiene el- mano está levantada. Sí, sí, sí. No, eso no se discute. Bueno, y- no se va. No, él Pero, se da la pero, vuelta. Hagámonos más, Diego Arturo, silogismo, ¿verdad? O sea, ¿la mano se utiliza en el fútbol? No. Entonces, mal utilizada la mano. Pegan No la to- mano y va La va al arco. amarilla es la Uno, pregunta. Claro, y va al arco. Pero todas las un manos no árbitro. son, Yo todas las manos no coincido. son merecedoras de Yo trato de amarilla. entender, Eso no, nomás un lo árbitro que- con más, estoy- no con más estoy de acuerdo ni en experiencia y contra, más recorrido, pero estoy tratando de interpretar un lo que- árbitro con más experiencia y más recorrido manejo. no lo expulsa a Vidal. Yamil Falcón es reglamentista, fue el último que hizo Boca River, jovencito y tiene que cumplir toda rajatabla. Y bueno, Así y nomás. el reglamento. Y Usted está bien. también va a Pero sí, cumplir. Arturo, un árbitro Arturo, con experiencia no lo ¿puedo? expulsa. ¿Eh? Puedo decir mi opinión. Yo relaté y siempre transmito y trato de transmitir siempre lo que dice el reglamento en función si se ajusta o no. Y esto se ajusta a todo. Pero puedo decir lo que yo pienso en relación a esta jugada como instructor. No le voy a jamás, o sea, no tengo opción para reclamarle al árbitro por haber amonestado, pero entra dentro de la categoría de manejo de partido y no podés, tenés que tener en cuenta el peso. Una primera amarilla que una segunda amarilla tiene un peso totalmente diferente y en tamaño de espectáculo. Y no, ¿en qué afecta esa tarjeta o no? ¿Cuál es la caída sobre eso? Me decís, no, el reglamento. Pero entonces, Pero- si una persona sabe de memoria el reglamento y le doy un par de tarjetas y un silbato, va a entrar a dirigir. Esa es la diferencia de un árbitro que maneja, conoce y entiende el Espera fútbol. un poco. para Eso, eso eso, reglamento. eso- Ahí eso se es iba yo. cuestionamiento que alguna vez hay que superar. Atendé bien lo que acaba de decir el instructor de fútbol a lo grande. ¿Quién? Federico Río. ¿Qué dijo? Reglamentariamente no tiene nada que reclamar, pero si tiene manejo de partido no debería, dice. Entonces no hay un sí tajante Entonces, o un no tajante. pero ahí Dice entramos- Laurentino Barrio, Luqueño Cerro Penal. ¿Qué jugada es esa? Vamos a buscar. Luqueño Cerro Penal, dice. Ahora este año fue eso. pero ahí ¿Cuándo fue el doctor Laurentino Varela Federico, que yo vos diciendo contigo, porque para mí nunca puede estar manejo de partido, nunca puede estar por encima del reglamento, nunca. Reglamento es reglamento, es la constitución del fútbol, A la puta. es la Biblia del Al fútbol. departamento de árbitro puso según la interpretación. Ahí está. Ahí está. En la jugada del Entiendo partido, yo. Perfecto, pero esperarle ¿sabe un qué hizo ratito, ayer Arturo? y en el mismo Se informe lavó la dice mano. decisión. Bueno, ahí podía haber del pasado lo mismo. partido, Miraba que por otro lado, Olimpia Falcón, Cerro, por la de, córner, la de chau. Capazo Dice- y la de Churín, dice Correcta interpretación, no es- dice decisión. Exacto, perfecto. sí. ¿Y después qué estamos? Y porque Entonces ellos queda saben cargo, que es lo fa- que dice Carlos Quise, No, criterio. en la interpretación, y sale Germán y dice, ese árbitro es joven todavía, Sí. y entra con el Si reglamento. to- si todo- Entonces, en la jugada de Exactamente. Si, Así- todo- así mismo. si todos Tal aplicaran cual. el reglamento, no existiría la palabra criterio arbitral. Y El terminarían todos criterio los arbitral partidos es la interpretación con 7, que le 8 dan a jugadores, cada por lo general. jugada. Interpreto, sanciono o no sanciono. Él interpretó Sí, y pero entonces mostró hay, amarillo. hay jugadas que Hay que ser pro fútbol, no pro castigo. Más te de un llevan- año dice el partido, dice el doctor Laurentino Barrio, Luqueño Cerro Penal. ¿Qué partido? Pero acá no hay discusión sobre la mano. O sea, si No, esa la mano es no se similar, discute. es penal. No, la Claro, mano no se entonces discute. es penal. La mano no Eso se es penal discute. siempre. ¿Sabes qué hicieron en la Premier? Una mano así, más drástica todavía. Remate al arco, mano al costado. Para mí penal. Remate al arco. Este año fue. ¿Qué dijo el VAR a la explicación después de 24 horas? Que todavía le quedaba al arquero. Pues no cobraba un penal. Ni el Claro. VAR. ¿Entendés? Y ahí vos te quedás offside. O sea que el arquero era el último recurso Claro. y que podía en la todavía Premier, parar. en la Premier pasó eso. Partido del Manchester, no sé con quién. Depende Pero del- con relación a lo que me dijo recién Francisco, Pero eso es para mí, Federico. Sí. No, es que Sí, la verdad sí, absoluta. sí. Cada uno, como dice Carlos, tiene su interpretación y su manera de Los ver. árbitros también. también. Claro. niño, viste, niño te suele decir que vos sos señor Reglamento. reglamento. Entonces, te sugiero que la primera página del reglamento o de la aplicación que es gratuita, se puede bajar al Lo teléfono. tengo en mi teléfono y en la tablet constantemente, estoy mirando y actualizando. Federico. Quiero que leas la primera La del página board. donde dice que donde dice claramente de que el árbitro debe conducir siempre en función al espíritu. Y en ese espíritu yo entiendo, o nos hicieron entender siempre, de que siempre tiene que
¿Qué busca siempre el espíritu? Es el espectáculo, el espíritu siempre es el gol, el espíritu siempre es el buen juego. No así por eso siempre se dice, una de las cosas que más critican los periodistas es cuando el árbitro busca el protagonismo. El protagonismo es cuando más sanciones, cuando más pelotas paradas tenés dentro de un campo de juego, para el árbitro es mucho más complicado todo, bueno, resolver la pelota parada, resolver vamos a ver qué va la a pasar barrera. con Arturo Vidal, con que su gol que festejó como loco, le dedicó a la tribuna, a los chilenos, lógico, el partido se jugó en Perú. Buen cabezazo metió. Buen cabezazo. Y ahí Arturo, hay que decir, importantísimo lo que acaba de decir, él se la amonestó creo que en ese festejo desmedido. Esas son cosas que el jugador también tiene que tener en cuenta. No fue el desmedido porque fue antes. A él se le amonesta, en el minuto Arturo Vidal 71. La primera amarilla. Y a los 98 la segunda. Porque yo he visto ese festejo que hizo unos gestos ahí. A los 71. Y bueno, se salvó yo no pude ver todo porque de aquí el noticiero me fui, ya estaba. Antes fue la amarilla. A los 71. El gol fue a los 78. 93. Antes a los 71 amonestado, gol a los 78 y expulsado en la última, o sea, en tiempo de descuento. Claro. Vamos a ver qué pasa, Federico. Vamos a hablar con los colegas. Chao, Federico, gracias. Chao, Arturo, un saludo para todos. Chao, gracias. Llegó la edición especial de descuentos reales hasta el 17 de mayo, descuentos de hasta el 50% y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Vamos con que y cierto. Tiene de los dos lados. Y bueno. Es como dice Federico, jugaba gris. No, pero tiene de los, para mí. Pero lo importante vos como nosotros gente de fútbol, discutí. ¿a qué apostás vos? Al juego. Al espectáculo. Inglaterra comienza a sobresalir. La primera recomendación para los árbitros, ¿cuál fue? Comienza 22, traten de terminar 22, no echen. Es el fútbol. Este año hubo más expulsados que nunca, pero es el país que tiene menos expulsados y que se juega con gran determinación. Y las expulsiones son faltas graves, claro, no son las el chiquititas. concepto manejaron esa manera, porque cuando vos echas a un jugador, sea fea el espectáculo, se terminó. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto en saludarlo. Bueno, Diego, contanos, estamos leyendo que Colo-Colo apelaría a la Conmebol, la expulsión de Arturo Vidal. ¿Estás manejando esa posibilidad de información? Sí, exactamente. Lo que van en todo caso, nada confirmado todavía por la dirigencia, estos off the record, pero sí, van a tratar, como fue de una expulsión por doble amarilla, lo que van a tratar de reclamar es la primera tarjeta. En todo caso, la segunda es brazo arriba, sobre el final del encuentro, entonces, claro, es lo que van a tratar de reclamar ante Conmebol. Yo creo, sinceramente, que va a estar difícil para Colo-Colo esta objeción que va a hacer ante la Confederación Sudamericana, fundamentalmente porque yo creo que las dos amarillas, con total sinceridad se los digo, para mí están bien aplicadas. Bueno, entonces, y si es así, ¿para qué apela Colo-Colo? No, porque ellos obviamente ellos pierden, en este caso Colo-Colo pierde dos jugadores, ayer fueron expulsados Damián Pizarro y Arturo Vidal, y la figura de Arturo Vidal ellos entienden que es clave, importantísima, vital. En todo caso ayer fue el que marcó el empate en Lima. Entonces lo que van a tratar de hacer es jugársela hasta lo último las opciones que puedan llegar a tener, pero de ahí a que puedan llegar a tener éxito hay un tramo bastante largo. ¿Vos considerás que justa la primera y segunda amarilla en la opinión tuya, Diego? Sí, para mí el juez argentino estuvo correcta en la aplicación porque estuvo ajustada al reglamento. La primera una falta, llegó a destiempo, está bien aplicada, y la segunda es cuando Alianza Lima iba buscando la victoria en el final y después de un remate de un jugador peruano que no sé, yo calculo que sí va al arco, eso igual se puede debatir, pero él va con el brazo arriba, entonces la pelota pega en el brazo y esa es la que reclama en realidad. Cuando le dije antes la primera, en realidad la segunda amarilla, que es la que marca justamente la expulsión, también para mí ajustada al reglamento, por lo tanto yo creo para mí estuvo bien el árbitro. Bueno, está perfecto, quiere decir que vos no tenés idea si presenta o no. No, a ver, la información que yo tengo, nosotros tuvimos gente obviamente en el estadio de Alejandro Villanueva, ayer en Lima, tuvimos obviamente nuestro equipo allá y el rumor que se está corriendo es eso. Moza todavía, Aníbal Moza, el presidente, que es un hombre muy aferrado a los medios de comunicación, no se refirió al tema, pero nosotros tenemos la información que se iba a apelar esa segunda amarilla y la expulsión Colo-Colo. ¿Y va a presentar?
Presentaría así un reclamo, exactamente, presentaría una apelación más que reclamo, una apelación por la segunda tarjeta amarilla Arturo Vidal, exactamente. Y vos estás diciendo que viene expulsado por la mano arriba. Sí, si tú me preguntas a mí, yo te tengo que decir con total sinceridad que para mí el brazo estaba arriba, por lo tanto está bien, o sea, bien la tarjeta amarilla, fue una expulsión por doble amarilla. Sí, ya tenía una y esa otra. Exactamente. No, para mí, a ver, si tú me preguntas, yo creo que el árbitro estuvo correcto en las dos tarjetas amarillas. Muy bien. Y además otra cosa, viene expulsado también Damián Pizarro, porque es una plancha increíble. Además, Pizarro estaba molestado, pero eso fue por roja directa, por lo tanto también viene a cargar una suspensión ahí. La de Pizarro, indicación del VAR. Exacto, sí, eso fue a instancia del VAR, tal cual. Es decir, para la primera no, para el árbitro indicación del VAR, y la segunda sí. Lo que te quiero decir que en la primera le llama al VAR para que le muestre la amarilla. La primera llama al VAR, a ver, si tú me preguntas, yo te voy a hacer con total sinceridad. Para la expulsión, le llama para la expulsión. Colo-Colo. ¿Cómo? Más allá de que vaya en contra de los intereses de Colo-Colo, si tú me preguntas, para mí están bien expulsados los dos futbolistas. Vidal por doble amarilla y Pizarro roja directa. Muy bien, gracias. Perdón, ¿quién entra por Pizarro para el partido en la Asunción? Yo creo que va a ser Paiva. O sea, ahí hay dos opciones que tiene en este momento. O modifica el esquema táctico y adelanta a Carlos Palacios, o se la juega definitivamente con Guillermo Paiva, que tras la lesión que tuvo perdió puesto, es decir, está como suplente. Ayer ingresó en el final de partido. Yo creo que es, digamos, dos de las opciones que maneja. Ahora, así todo, te digo algo. Todavía espérate, porque hay dos partidos del torneo nacional antes de aquel compromiso con Cerro Porteño para Colo-Colo, que también tiene que sumar en el campeonato nacional. Bueno, pero jugar contragolpe de Paiva lo puso en los 10 últimos minutos para que corra y pega algún contragolpe que va a jugar de visitante acá. Vamos a ver si juega Paiva. ¿Y quién por Arturo Vidal? Y por Arturo Vidal ahí está más complicado el tema, porque César Fuentes está lesionado. Él tiene una lesión, digamos, de una edad importante. Este era un jugador que siempre era alternativa en la zona media, por lo tanto allí vamos a ver cómo se la ingenia. Puede ser Gonzalo Castellani, un hombre que ha jugado bastante en los últimos partidos, un hombre con experiencia argentino, y bueno, y si no, otra opción es ya colocar un hombre más en ofensiva. Estoy comentándote con lo que se maneja Jorge Almirón en cuanto a relevos, compañero. Gracias, muy amable, Diego, gracias. Un abrazo muy grande, buena jornada para todos. Chao, gracias. El colega dice viene expulsado. ¿Y el criterio? Sí. Cada uno tiene su criterio. Bueno. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Hoy retuiteé el único Lality, 26 jugadores para la lista de buena fe ahora para la Copa América. Sí, señor. Sumate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechu Gona, a todos les gusta. Aquí veo que comenzó a circular un video de Arturo Vidal saliendo del hotel. Antes del partido tuvo un cruce con un hincha chileno, porque le reclamaba que moje más la camiseta, y lo miró medio enfurecido, le dijo algo, y el propio presidente le tuvo que parar para que no vaya hacia donde estaba el hincha chileno. Ahora circula un video de cómo él se subió al colectivo y justo convirtió el gol del empate, pero se da esta situación de la expulsión que lo deja fuera del último partido. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Cómo te va, Hernán Castillo? Hola. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Hernán, Ramón Sosa, al Chelsea. Bueno, es el que más interesado se mostró, por lo que yo pude hablar con gente que maneja los observadores de jugadores del Chelsea en Sudamérica, y es el que picó primero para empezar a averiguar. ¿Y hasta hoy qué se puede informar, Hernán, con relación a la...? Porque ya lo dijo el presidente que se va Ramón Sosa, y es a la Premier. Ahora lo que se está conociendo es qué club sería su futuro.
Yo tengo que es el Chelsea el que más fuerte ha preguntado y más se ha interesado, y ese es el dato que tengo. También sé que el Newcastle estaba interesado y que le gustaba, pero que el primero que ya hizo algún avance es la gente del Chelsea. La gente que representa a Ramón Sosa recibió en los últimos días sondeos de River y de Boca y le dejaron claro que se iba para Inglaterra. Ese fue mi punta, digamos, para empezar a averiguar con empresarios que sé que trabajan en Inglaterra, y ellos, bueno, me pude comunicar después con gente que maneja algunas cuestiones del Chelsea en Sudamérica, y ellos me dijeron que estaban muy interesados y que ya habían empezado a charlar. Avanzado no creo que esté nada, porque todavía falta para que termine la Premier este fin de semana, pero sí que estaba por lo menos más que sondeado, para decirlo de alguna forma. No es solamente una charla que hubo, sino que ya hubo un par de charlas. Sí, Hernán, ahí puede ser que se dé la influencia justamente Pochettino y el técnico de Chelsea, el tema del fútbol argentino, el seguimiento permanente, también los contactos más cercanos con él. ¿Crees que puede ser esa también la influencia o el factor clave como para que se dé lo de Ramón Sosa allá? Sí, y además quieren, a ver, primero y principal, ese tipo de futbolistas son los que más buscan en Inglaterra. Ellos lo llaman box to box, que es área a área, y Ramón Sosa eso lo hace a la perfección. Después puede ser que sea un poco más ofensivo que defensivo, pero es un futbolista que despierta todos esos intereses desde el momento que es lo que más se busca, que vaya por afuera y de área a área. Y entonces, por ese lado ya que completa un montón de casilleros. Pochettino mira mucho el fútbol sudamericano, no tengo ninguna duda. Enzo Fernández también, y es un tipo muy escuchado allí, así que lo de Sosa es desde un conocimiento de sus funciones, ¿no? Hernán, y dentro de lo que se menciona ahí en el periodismo argentino, ¿les llegó a sorprender en algún punto que sea Chelsea ya el equipo que lo quiera? Por ejemplo, porque sería un pase directo de Talleres a Chelsea. ¿Cómo se comenta eso? O por el potencial que ustedes venían viendo, era cuestión de tiempo que vaya un club poderoso de Europa, me refiero a Ramón Sosa. Mira, a mí, así, yo te hablo de lo personal, a mí me parece un futbolista fuera de lo común, extraordinario, que ya había mostrado algunas cosas en Gimnasia de La Plata, pero que dio el salto final en Talleres de Córdoba, y de verdad, aquí hace ya 2 temporadas o 3, que si no es el mejor jugador del campeonato, es el segundo, o por lo menos está en el podio. No ha podido coronar con un campeonato, y eso quizás le saca algún mérito en esa pelea, pero es un futbolista que ha sobresalido ya demasiado tiempo. Tanto River como Boca, que son los dos gigantes de Argentina, lo han buscado varias veces. El presidente Andrés Fassi fue claro y dijo que no, y que no lo quería vender al fútbol argentino, así como sí vendió a River a Villagra, por ejemplo. En algún momento no le quiso vender al colombiano Baloyes a Boca ni a River, y ahora con Sosa pasó algo parecido. Les mandó a decir a los dos, a River y a Boca: Ramón se va a ir al fútbol europeo y probablemente a la Premier. Esto fue en el mercado ya de junio del año pasado, pero que lo quería tener un año más. Si vos me decís a mí, a esta hora, hoy, qué pienso exactamente que va a pasar, Fassi va a tratar de sacar lo mayor posible, porque además está en la Copa Libertadores. Talleres está como uno de los mejores primeros, y Sosa es fundamental todos los partidos. Sacar a Sosa del equipo será sacar algo muy importante de este equipo, pensando en que Talleres no ha pasado muchas veces a los octavos de final de la Copa Libertadores, es la segunda vez en su historia, y Sosa es el mejor futbolista que tiene hoy. Por eso también va a tratar de sacarle la mayor plata posible, para después salir al mercado rápidamente y suplirlo con nombres fuertes. Pero yo creo que ya hay una promesa muy contundente a la gente que lo representa de que va a salir en este mercado. ¿Y Matías Galarza cómo está? Hola, sí, bien. A ver, se van a acomodar. Yo creo que siempre necesitan uno o dos un campeonato, por lo menos. El fútbol argentino tiene demasiada intensidad en algunas partes, y necesitan acomodarse todos por lo menos 6 meses al nuevo equipo y demás. Galarza ahora ya está como más suelto, es normal, pero es otro de los jugadores que está sobresaliendo, ¿no? Y bueno, Hernán, muchísimas gracias. Así como está la cosa, está para irse Ramón Sosa, considerado entre los mejores del balompié argentino. Muy amable, gracias Hernán, gracias. Un saludo grande.
Adiós, Hernán Castillo. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Glass Motors, una decisión inteligente. El gol de Barco. La salida en el fondo del equipo, un blooper. ¿Tu arquero Romero? Blooper de Colo Colo. ¿Y tu arquero Romero Picán puede sacar? Primer error del entrenador. ¿Por qué? Porque al ver que los centrales y la defensa va a cabecear minuto 90 ganando 1-0, tiene que él dar la orden de que no suban a cabecear. Segundo, por la experiencia que tienen los jugadores, no pueden hacer eso, por más que el entrenador no le haya dicho que se queden. Y Chiquito Romero, como líder de su área, tiene que haberle pegado un grito y haberle dicho que se queden. Claro, ¿dónde vamos? Después sucede esa jugada y en la reacción le costó. ¿Le costó reaccionar? Jordé. De parado de todo el equipo. De todo el equipo. De todo el equipo. Completito. Arquero, técnico y jugador. Ahí no deberá llevarla contra el banderín, que corre el tiempo, Claro, tiempo no de terminó el descuento, Totalmente. gana 1-0. Totalmente. Tirarla arriba y que no Es caiga raro nunca. que te hagan un gol de Un gol contragolpe. infantil. ¿Sabes Infantil. qué? Es Ahora- raro, es raro que a Boca le hagan eso. Ahora- casi lo termina y ahí pasa. perdiendo, porque después tuvo Ahora una para más- Sí, destacar- casi lo Boca. pierde. Ahora para destacar que se ve muy pocas veces el pase largo, ese es el que inicia la contra. Terrible. Le pegó con la cara externa, Terrible. que es muy difícil que levantar esa pelota cuando Aparte le ni pega. dudó, Carlos. Sí. Sobre que recibió el balón, buscó Sí, largo pero lo enseguida. que quiero decir, pocos La precisión. jugadores consiguen pegarle a la pelota con la cara externa y que la pelota tome vuelo. Parecía un pase de un zurdo, como metió esa. Ahí estuvo la clave de esa contra. Fenomenal el pase. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción. Recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo Queremos hablar contigo. con un colega brasileño que nos hable de Fluminense, su momento, cómo anda. Estamos en eso, en la búsqueda de un colega, porque nosotros ya lo conocemos. Sí. Morel juega hoy, Sí, Sí. Morel Y reemplazando a Carrizo. Peralta. pero queremos saber Oviera. Fluminense, ¿eh? Carrizo Viera. Sí, pero queremos saber lo de Fluminense. Fluminense hoy no tiene a los centrales, Felipe Melo y Manuel, lesionado. Y dice el reporte de Globo que Ganso vuelve hoy al equipo titular contra Cerro Porteño. A ver, miro aquí, dice la probable alineación: Fabio, Marquinhos, Antonio Carlos, Felipe Andrade y Marcelo. Martinelli, Lima, Ganso, Arias, Keno, Cano. Es el equipo para hoy. Con respecto a Asunción está Keno, que aquí no Keno, había que jugado. acá no vino, estaba lesionado, jugó el otro día, el lunes ya jugó, y hoy aparece el más habilidoso. Miedoso igual que Arias, pero habilidoso más Vos vertical. viste un habilidoso que no sea Kennedy? miedoso. Y no está Andrés. Hay algunos que no- Respecto a Sosa. Viajan. ¿Está? Pero este tiene físico. Y bueno, y ¿O sí, está Enciso. afectado? Los que son flaquitos por lo general. Enciso vuela, se tira al piso. Pero anda bien, es buen jugador. ¿Quién? Enciso. Ramón Sosa va a rendir más que Enciso en la selección. Ayer lo vi Sí, la otra vez también. muy bien también, ayer me gustó en sí, No. pedía la pelota, se mostraba, su equipo no lo ayudó en un momento, pero Le, hizo- le buscan hizo- poco para mi gusto. El único le puede cambiar un poquito la cara y se nota la ausencia del japonés coreano, no sé cómo es, Mitoma. ¿cómo? Mitoma. Mitoma. Porque el que entra es habilidoso pero no tiene final no sé, ¿Y cómo terminó Brighton? perdió a uno. Contra Chelsea. Pero Enciso, dentro de lo que vos ves, hay un crecimiento, pasa, se convierte en conductor y cuando recibe la pelota la sensación de que algo puede generar. Y cuando eso sucede con un futbolista que está mirando, te da placer. En el banco de Fluminense está Kennedy, el jugador suspendido, Hoy vuelve. que es un jugador diferente que tiene el Fluminense. El Bravo. nuevo. Ya Sí. se le levantó el castigo. Sí, Ahora, otro castigo. para es usted, suplente, ¿quién luego. debe jugar? ¿Carrizo o Viera? ¿Quién debe arrancar? Después son cosas distintas, ¿no? Y Para pero- mí Viera. Para mí Viera Viera. tiene que jugar. Viera tiene Viera, que jugar bien por el cerrado. recorrido que Para mí tiene. Carrizo. ¿Y para vos? Necesita un Viera. jugador de ese rasgo. Viera por el recorrido que Sí, le va a sí, tener sí. Para mí Carrizo Sí, también. ordenado Viera le va a servir. No, pero Viera no anda lo pasando un gran momento. No, por eso Ahí eso está. digo yo. Pero yo hablo por el recorrido Claro. que tiene Viera, que Sí. le puedo decir, El anda presente a ordenado es anda mejor a de marcar, le Carrizo. decía Viera, igual Carrizo no le puede decir anda a marcar. Pero
Pero eso que acabas de decir está la clave. No está atravesando un buen momento. Pero tiene más recorrido que Carrizo. Estamos de acuerdo, pero si no Ah, está ¿y por qué atravesando... entonces preguntaba vos si por algo preguntaste, Carlos Quise? Y para opinar... Pero por algo preguntaste, Carrizo no es corredor y el partido se juega en Río. ¿Y cómo juega Fluminense? No se puede hablar con este señor. ¿Por qué no se puede hablar? Te doy... ¿Carrizo qué te da? Carrizo es más para un pase largo. Carrizo es para tener posesión. Y para un pase. ¿Y Fluminense qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que más le falta? Tenencia. Agresividad para recuperar la pelota. ¿Qué mejor que Carrizo para oxigenarte en esa... Carrizo corre bien. Va a jugar a 70 metros del arco. Hoy necesita a alguien... Y le va a dar la pelota a Gancito, o le va a dar a Ganso la pelota. Pero Manolo si no es de tiene la pelota abroquelarse. no va a ser uno menos para marcar. Pero vas a recuperar en algún momento la pelota. Manolo es, pero Viera no tiene es que el jugar. estilo de Manolo también, Carlos, porque No, Manolo juega- prioriza el Estando bien, cerrojo Viera, para mí, defensivo. Viera. No, estando bien. Lo que estoy pasa de es que hoy acuerdo, el pero presente... Acá contra Colo-Colo, Viera, hoy Carrizo. no. Claro, el El presente momento- hoy de el Pachi mo- es mejor que Viera. Pero el uno momento piensa de de que Viera Viera es- de titular va a arrancar bien. Manolo juega 4-2-3-1. Y si hoy cambias por ser Fluminense, Es que no- Janeiro, es que no y cambió. mete un tercer volante Es que central no cambió, bien- es que no cambió. Las veces que pensamos que iba a cambiar, lo puso detrás del 9. Ya jugó ahí Viera, Carrizo, Fernández, todos ya jugaron ahí. Pero siempre hizo el mismo dibujo. El otro día, cuando comenzó a hacer los cambios en el Clásico, nunca abandonó nunca. ese dibujo. No le anduvo Viera, ahí le metió no sé a quién, le mandó a Viera a la izquierda, trató de arreglar esa... Yo por el momento... Entonces va a jugar Carrizo, va a jugar Carrizo. Si Viera anduviera bien, no tendría duda. Son más agresivos para recuperar. Si no es así de cambiar... bien. Vos ni sos técnico. El momento es... ¿Para qué hacer la pregunta? Hoy creo que el tipo Hoy de Viera va a partido jugar también... Porque es Cerro visitante, tiene que correr más la cancha y Carrizo no va a correr lo que corre Viera. Estoy de acuerdo en ese No aspecto. le vaya a pedir a Viera un partido hoy de otra manera. Hoy pedirle a Viera lo que vos querés como Manolo. Quiero que corra al medio, quiero que marque, tratar de pelearle la pelota y Carrizo no vaya a pelear. No le voy a Carrizo pedir. tiene otro aire de jugador. No le voy a pedir eso. Pero quién le vas a pedir? y a Carrizo, porque no me va a dar. Pero yo qué quiero. Vos estás subestimándole al rival. No, lo que yo quiero es cuando recupere la pelota que mi equipo no pierda Parece enseguida. que vos no me entendés. Que haga Aurelio es lento. Te Es más entiendo. lento que Fabricio. Te Es entiendo. más lento que Sí, Fabricio. sí. Va a necesitar a alguien en la media cancha que colabore bien. con Morel. Y ese es Wilder Viera. Ese no es Carrizo. Pero la quita y le recupera. ¿Y qué hacen con el balón? ¿Qué haces? Ustedes bien me entienden. Sí, No, te pero entendemos. es que ya entendemos, El Arturo. pero siguiente ¿qué hace con la paso, pelota? hablando de dos facetas. No, ¿Quién yo, recupera? yo Y después- juego, si me preguntan a mí, yo juego colgado al travesaño. O sea, pongo ahí Ahora, todo, yo me la- cierro, aguanto el 0-0. Pero entiendo que buscan a partir de la posesión. Que no Pasa es- que hoy con Fluminense Vos quita la pelota, ¿y a quién se la da? colgarte No le todo puede- el año, te hace uno después como... Ahora, Dale, lo otro, atacale, ¿dónde propone. se para Cerro? El Clásico, ¿dónde se paró? Se paró con Churín en el borde del área grande en su campo. Y hoy no está el que maneja la posesión, el André. ¿cómo se André. llama? El 7. El 7, sí, Pero sí. vos cuando recuperas la pelota tenés que saber también qué hacer con la pelota. Claro, ¿a quién O se si la das? No, vos ¿Qué despegás haces? y viene otra que le pasó a Libertad. Porque si recupera y lanza, te vuelve otra vez la pelota. Pero hoy va a buscar más ser un equipo que corte. Que corte. Que Pero hoy tenga- saben ellos que el partido va a ser así, es corte Pero en y algún está momento acomodado y viene otra vez Fluminense. probablemente en ataca. algún momento va a tener que atacar. Y Tratar de sí, lastimarlo, porque si pero juega a los con 90 a lo que defenderte, tiene, te meten uno y Viera chau. también pasa en Termina el partido. ataque, o sea, Viera no parece un... yo creo que es más preventivo el fútbol que... Aparte de su estilo, ser cerradito. Sí, juega sí, bien, no, juega no, Carrizo. Sí, yo creo que juega bien. Y se mantiene Carlos Quintero. Yo pienso que, no, yo no sé qué va a hacer, pero yo Si vos yo eras. Carrizo, para mí Carrizo te partió. Mira que a mí Carrizo no me convence, pero pero para tiene este muy partido, buena asistencia Carrizo. para este partido yo necesito un poco de posesión, sacarle la pelota, desgastarle a los otros que están acostumbrados a jugar con la De pelota. repente te cometan una sacarle. falta y él tiene Claro. una No, tendencia. si vamos Dale, al presente, el rendimiento futbolístico hoy, el de Pachi es mejor que el de Viera, pero hay que ver el rival, de qué manera le vas a jugar, cómo lo vas a plantear, y eso te hace cambiar a veces el presente de uno u otro. Salvo que le cante... Porque a mí el empate, Cerro empata hoy y juega por el empate final. Claro, Sí, ya, con Colo-Colo. Si pierde, Una tiene que se- ganarle sí o sí a Una Colo-Colo. serenata para Carlos, para Jorge Casá, que está de cumple, y Alder. Ah, muy Ander. bien. Felicidades al querido Jorge Casal. Muchas felicidades en este día especial.
tus amigos y parientes Jorge Casal, Alder. felices también están. Muchas felicidades con Alder. Felicidades. Felicidades para Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos Dale un saludo. giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia Muy todo. emocionado los uruguayos, Danubio Nacional. Muchas felicidades. Sí, ya dijiste, Alder, ya está. Jorge Casal, muchas En gracias. este día especial. Bueno. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontranos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Los 4 de Peñarol, los 4 de Uruguay. Los 4 uruguayos. Sin Lays no hay partido. Encontrá tu Lays clásicas de 75 gramos y Lays queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Y disfruta el mejor fútbol con Lays. Precio sugerido hasta el 30 de mayo en todo Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. El que puede quedar afuera es Liverpool. Sí, Sí. hoy juega ante San Lorenzo y ayer ganó Palmeiras. Ahí en realidad el segundo lugar es lo que queda resolver. Palmeiras ya primero y los otros tienen 4 puntos, los otros 3 Y equipos. se Ayer- armó San Lorenzo. Ayer Una victoria pasada. Exactamente. Hablando de Pero Palmeiras, yo- había a Messiño, el que lo compara con Messi. Juega muy bien ese zurdito. Hizo un par de jugadas en Palmeiras, un zurdito. ¿Lo viste, Carlos? No. Messiño le dicen. Un Sí. chico que tiene 17 años, creo que tiene. Sí, por ahí. Una pinta de crack. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Libertad para la Sudamericana. Así es, le falta confirmar en la última fecha, pero está para ir a Sudamericana. Aparte tiene 5 goles de ventaja con respecto a Táchira. O sea, tendría que perder por goleada acá y que Táchira le gane por goleada a River. Pero lo que va es la Sudamericana. Así es, Sí, sí, sí. falta confirmar eso. En este día especial. Olvídate los metales oxidados, aplica Convertir y dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Para graficar nomás cómo quedó la situación de Ameliano. Ameliano tiene 3 puntos más que Danubio y tiene diferencia de gol más 3. Danubio tiene más 1. Ameliano juega ante Paranaense en Curitiba, Danubio ante Rayo Zuliano. Por ejemplo, si se da la combinación derrota de Ameliano y victoria de Danubio, en esa combinación tendrían que haber 3 goles de diferencia, es decir, que Ameliano pierda por 1 y que Danubio gane por 2, para que se elimine a Ameliano. Esa es la forma, para ver si clasifica o no el Sportivo Ameliano. Si empata directamente no sacaríamos cuenta porque ahí Ameliano llegaría a 11, clasificaría segundo, pero en el caso de derrota tiene que ver lo que pase con Danubio en Uruguay y cuántos goles le haga a Rayo Zuliano el equipo Pero se venezolano. podría Mariano juega se con podría dar un Paranaense, empate. pero... Mariano juega afuera. Con No, Paranaense en empate Curitiba. clasifica a Meliano directo. No, y clasifica Paranaense también. Y claro. pueden agarrarse Sí. de la mano ahí y Si firmar pierde, el si empate. pierde Un con empate. Ameliano Yo creo queda... que pueden tomar un café Y anoche la página segundo. oficial de Dura 90 Danubio minutos el le café. estaba sobrando a Paranaense. Yo les muestro eso a los jugadores atléticos paranaenses porque le estaba Sí, sobrando ayer. cierto es. Terminó el partido, se sacaron una foto todos juntos. vestuario. En el vestuario decía, hola, es la pizzería de Curitiba. Pedí una sola pizza del tamaño atlético y solamente me dieron una aceituna. Eso fue ayer de noche después Así del lo partido. trató la de página chico. oficial de Danubio. O sea, lo Sí, trató de de cancherear. chiquitito, de Pero chiquitito. ese que vos estás cancherear. leyendo que publicaron ya está con el plantel en vestuario. Sí, sí, no, en la página No, oficial. eso, pero con propio plantel. es lo que todo le plantel. dicen. El Acto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay El cuadro prefiere. Olimpia se está despidiendo prácticamente del Mundial de Clubes.
Y está Sí, complicado. porque a Nacional le falta, en la última fecha puede clasificar, o Sí. sea, puede no clasificar, en realidad puede superarlo a Olimpia, Claro. y Olimpia ya queda sin chance porque no Sí. suma Un este punto año. de diferencia. Y aparte Sí. ya está clasificado a octavo, o sea, tiene 2 partidos en octavo. Tendría que perder los 3. Sí, el de No la ten- última fecha y exacto. los 2 de octavos de final. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y en Capital Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo super mayorista. Recordando que, por ejemplo, empata uno de los 3, igual a Olimpia, quedan los 2 con 57, pero ahí tiene prioridad el equipo que pasó a la fase y que está Claro, jugando por porque la le dan Copa 3 puntos más. Libertadores. Está en Por eso la competencia. propia hinchada Olimpia y todos los medios de redes sociales le dan como despedida a Olimpia. Dentro del mismo Olimpia, que es solamente un milagro, no sé qué podría pasar para entrar. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte, 200.000 de ahorro y te regalamos un termito más info al 218 4.000. Caja Mutual. 1223. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py o llámanos al 021 588 8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos, como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Hoy Carlos Jara se dio una entrevista esta mañana, en nuestro más sentido se me falleció la hermana. Por eso ayer no teníamos respuesta y hablamos con Carlos Jara. Ya insinuó, no sé si la palabra esa es la de Diego Gómez, a los Juegos Olímpicos. Y explicó por qué. Harrison va a hablar con el presidente del Inter, pero lo que dice ahí que para la recuperación de Gómez lleva su tiempo. Claro. Sí. Y como Copa América no va a estar, No llega. no llega, entonces todo parece que le lo... Pero él tiene 21 años recién. Él Sí, está estaba nada, menos de Está nada. 23. Y no es precisamente Vareiro candidato para Carlos Jara, el 9. También comenta otro 9. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias Estelas, que nuestra calidad, su seguridad. 1224. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyar siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Nos quedamos entonces, voy yo no solo, nomás con la mano que no tenía que ser amarilla, la jugada de Vidal. Que es lo que hice yo nomás. ¿Quién se suma? Vos te sumaste a nosotros. El chileno hizo Para algo mí- correcto. Claro, para mí no, para mí era evitable esa amarilla. No. Para mí no es Para- amarilla. Cobraba para mal Víctor, y está bien listo. cobrado la amarilla para vos. Bien. Para vos. Tarjeta, sí, está bien. Tarjeta acá 3, no. Y resuelve el comité ejecutivo. Acá. 3 y 3. Resuelva, que resuelva. Y ¿Qué dice el comité? que exagera. Es beneficio del fútbol, tiene que resolver. Exactamente, El beneficio del beneficio fútbol, del del fútbol. espectáculo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. A la puta. Superjueves de Petrobras, 20% de descuento en Super 97 pagando a través de Petrobras Premia. Promo válida en estaciones adheridas a la Petrobras Premia. Si Manolo no le llama a Brock y a Bay y le explica bien, hoy tienen que ser inquilinos del área. Porque si llega a meter una pelota al vacío Fluminense, puede pagar las consecuencias. Creo que mira. La primera indicación es, no te vayas. Y no lo dejé patear a Cano, porque Cano patea a No, todos no, lados. pero Cano es un oportunista del gol en el Pero- buen pero sentido en de la cualquier palabra. lado patea. No, Hay que pero, encimarlo. Cualquier lado patea. pero como los dos son lentos, Claro. y Morel es lento, Sí. va a jugar Viera. Morel juega, Piri también. Y uno Amuta más Morel, necesita. y uno más. Y pregunto, ¿Carrascal no entra, verdad, como posibilidad o podría llegar a estar? En esa función no le probaron alguna vez, no le anduvo, no le va a andarlo. Ahora, si va a jugar con 3 en el medio, Tres bien. ahí aumenta ¿Y la arriba chance de cómo va a Carrascal. jugar? Lo siempre, Ituro, Ituro, Churini y Cecilio Cecilio. Churín. Él no va a cambiar el esquema, encontró ese funcionamiento y va... Aguayo no tiene chance. No es... Por lo que declaró el otro día, Difícil. que no le pudo poner, cosa que con Libertad le puso 10 minutos, anduvo bien, pero habló de vuelta de hay que protegerlo por el tema desgaste. del ritmo, que es muy No, por el diferente a lo que desgaste, venía claro, jugando y se ahora- siente. Y si se te cae, no le recuperas en un mes de descanso. Necesitas 3 meses, otros 6 y algunos un año también. Pues se quedan sin energía y vos no le encontrás respuesta. No es por eso que llevan siempre un partido, le dejan un partido. Tener el caso de Enzo González, Enciso cuando se fue al fútbol europeo. Eso No mismo- van y entran a pesar Carlos, de lo que dice Guardiola. Eso mismo que está nombrando lo está Oye. haciendo de Micheli con Mastantuono en Río. Y puede ser. Así mismo también. Tenés el caso de Álvarez, el que era de River, campeón Sí, mundial. Julián. Sí, Julián, Le exactamente, vea hoy, en el City. yo le vi el partido de River en Argentina, Paraguay,
Venía y chocaba con el Gómez, rebotaba Gómez. Sí. Y vos le mirás y es así. Después vos mirás de cerca, por eso te deja la cancha de River. Tiene una musculación y ayer que entró, vos te das cuenta que está más grande que... Sí, está inmenso. Tiene una fuerza, una potencia. Y no nos adapta. Tenés el ejemplo de Roque Santa Cruz. ¿Entendés? Después, si te inflan demasiado, si te dan demasiado masa, terminan perjudicándote porque... Te rompes. Claro, porque el organismo, la mente te dice, pará, y los músculos responden, pero la parte ósea no crece, que le pasó sobre todo a Ronaldo, el fenómeno. Las lesiones de Ronaldo fueron generalmente cuando él se quería frenar. Como tenía buena masa muscular, lo hicieron potente, frenaba, pero la parte ósea no respondía. Pero ese que jugó ese partido jugó por el sponsor. Sí, sí. Claro, pero él tenía una tendinopatía rotuliana gravísima y lo hicieron jugar. Y lo infiltraron en el tendón. Porque era. Basta mirarle a Ronaldinho. Ronaldinho en Barcelona tenía una nalga que nos trajeron acá y jugó 5 años más y lo bajaron. Ronaldo sufre de hipotiroidismo. Claro. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1228. Noa Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del Grupo Santa Rosa. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El pequeño juega hoy por 115.000. Así es, ante Bragantino. Que Bragantino viene a buscar la clasificación al primer lugar, todavía está cabeza a cabeza con Y le Racing. compitió Luqueño en el partido de ida a Bragantino. Ahí empezó como una especie de mejoría, pero que no le alcanzó. Y hoy... Ojalá. Y en la lista de convocados vi que están los habituales, no es que guardan, no es que pone alternativo. Veremos si después a la hora de la verdad pone la misma base. Eso la vez pasada, eso me llamaba la atención con Nacional, porque hablamos varias veces del tema de Bernay, habla de que no tiene tiempo, y la vez pasada puso casi su equipo titular y juega ahora mañana y mañana va a salir a decir si es que pierde que le falta tiempo. Por eso analizamos el tema, si vos querés una semana larga lo podés hacer, correr riesgo, pero a veces hay que tomar esas decisiones, ¿qué vas a hacer? Porque encima ya estaba eliminado, o sea, no entiendo que va por el dinero. Que... No, pero es que nadie quiere perder por goleada, querés ganar, estás jugando tu lugar. No, venderte un poquito afuera, todo piensan, todo vale, todo va en la balanza del análisis. Si vos te vas, ¿con quién jugó? Contra Racing de Uruguay. Contra Racing, ganar el partido, conferencia de prensa, jugaste bien, te lucís, abrís una puerta. Es parte del negocio, es parte del fútbol. Solo que mañana, si es que pierden, no puede salir a decir que el equipo está cansado. Lógico, pero por eso analizamos nosotros aquellas declaraciones. Libertad, qué frustraciones. Sí, una vez más queda en el camino rápido en Libertad, Libertadores. una gran frustración. Sí. La verdad. Segundo año seguido que se elimina en grupos. Otra vez. Y la otra vez pasó Tigre y se eliminó con Fortaleza en Sudamericana. El de mejor desempeño del fútbol paraguayo en los últimos años, el equipo campeón. No, para hablar pero... si quiere hablar de historia no está de humor. Y veo que está hablando... al nuestro medio. Sí. Ahora, si miramos un poquito, el fútbol paraguayo no ha conseguido victoria trascendente en toda esta competencia internacional. No, la última fue en el 2000. No, ahora, de este año, de esta temporada. No. Cerró su victoria en el último Alianza minuto Lima. con Alianza Lima, en el último minuto. Hoy Libertad. puede ser una victoria histórica. Si le No, gana pero hasta hoy no se dio. No, Libertad. Y Ameliano ganó. Hoy puede ser ganable. Hoy es la gran chance de Cerro de entrar en eso. Es decir, Libertad victoria histórica, ganar al último campeón. A Táchira. Es decir, Bueno, Arturo, ¿qué piensa usted? No le ganamos a nadie que esté Cerro, encima de si nuestro empate ranking. para Cerro, aleluya. ¿Y si gana? No, déjame en mi opinión. ¿Y si gana? Esa es otra cosa. Le pregunto. Cerro, si es empate, aleluya. ¿Es un triunfo histórico que haría? Si Cerro empate, aleluya. Yo creo que a este Fluminense Claro. le puede ganar. Puta, vamos con Muy bien, Pancho. Ahora, difícil. Este Fluminense no es el mismo del año pasado. Exacto, viene ahora. Están festejando todavía, están en meta, una noche inspirada haciendo Cerro samba el puede Fluminense festejando. ganar. No, Ayer este Fluminense ayer- no es el mismo del año pasado. No es el mismo. Discúlpeme. Viene golpeado. ¿Puedo Vino a- decirle algo, por favor? Sí, Ayer sí, me acordé de dígale. todos ustedes, porque estaba viendo yo ayer el Lo de Flamengo Bolívar. Que Sí. Flamengo estaba destruido, No, pero- en ruina, que Bolívar era sí, una máquina. espera, pero Víctor, 57 bueno, pero goles. Víctor, los Goles 4 goles, Flamengo. ¿Y tu pero los 4 Paranaense cómo goles. salió? Sí, Pará. No, no, Pero- ¿y tu Ese Paranaense? fue una- Víctor, no, ¿y tu Paranaense dónde se fue? Pero Víctor, la vez ¿y tu pasada, Paranaense Flamengo dónde? que te Y iba a vos decís, eliminar, pues, que Y los era- 4 goles. Sí, le voy a decir 4 a 0. Bueno, pero los ¿Y tu 4 goles. Paranaense dónde ¿Quién se los fue? hizo?
Los 4 goles lo hizo Bolívar. Ese Toda gol fue macanada de de Bolívar, los eso 4 es cierto. defensores Sí, y el eso es cierto, arquero. pero- O sea, Flamengo con nada, con los ojos cerrados hizo los 4 goles. Ese Pero al gol final- que le hacen a Paranaense, ¿a quién le gana la corrida? ¿A qué defensa? Voy a buscar a ver si Pero lo juega. no vi el resumen. No, un central, no sé quién es. Pero jugó con todos los titulares. Eso Porque me llamó la últimamente en el atención, torneo que local todo. viene Sí, siendo pero figura el que da Gamarra. un pelotazo por detrás, el central Vamos a ese. poner porcentaje, salvo el que le va a dar la Fluminense. Ponemos el porcentaje. Y no, es que expresión de deseo que ojalá gane el Cerro. La realidad que si empata, aleluya. Repito, yo me hago cargo. No, pero vos ya dijiste que va a ganar el Cerro. Ponemos. Francisco López, Fluminense Cerro. 40-60. Gana Cerro. Más populismo imposible, niño. 50-50. Lo más lógico, Víctor. 60-40. Hola. Igual clasifica en la última serie. No, pero para saber, Víctor, pero Sí, Víctor sí, siempre tiene entender. buen tino. ¿Es 1-0 o 2-0? Nunca escuché que le debe perder a un equipo brasilero. 2 goles diferentes. Ah, 2 goles. Yo creo que no sé una brasileña que me disculpe su señora Gustavito, vos. 50-50. Empate, lo más lógico, Germán. 40-60. ¿Quién? ¿Quién es local? ¿Quién es local? Cerro va a ganar. 40-60. Tan populista como... Muy realista. Fluminense Parece no que está vos bien y Cerro lo veo bien. Ustedes no quieren congraciarse con la gente. Sí, vos sabés que viene así. Otra vez ya dijo que fue penal, que esto. Quieren congraciarse con la gente del Cerro los dos, veo. Usted me quiere condicionar. No Usted necesito. y Carlos me quieren condicionar. Al contrario. No, yo te pregunto si veo que te Ya le querés respondí. congraciar. Yo dije que con empate, aleluya. Está bien, porque usted le tiene temor al equipo brasileño. No, te cautela otra cosa. No. Danubio le ganó a Paranaense, al mejor equipo de hoy del Brasileirao. Y en Brasil le ganó. Danubio le ganó. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru, Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Me supongo que Manolo va a saber que el empate le negocio. Sí, el empate negocio redondo, la última empate Entonces, ante no Colo-Colo. Pero también sabe que si juega a empatar, Y para lo Fluminense pierde. también es negocio. Espera un ratito, Germán. Ah, la puta que difícil. Si tiene Y vos, miedo que lo se compre un ¿sabes cuál es el perro. problema? Es la última acá. Cerro dependiendo de sí mismo. No, es una cosa emocional que puede superar. Ese es el problema. Eso Entonces, puede superar por eso todavía. hoy me parece que es un partido clave. ¿Y vos crees que el empate no le favorece? Un empate se festeja y una victoria ni qué decir. Bueno, vos festejás. No. ¿Y quién se festeja? Y Cerro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito del albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 y empeños. Dice, añola el cerrismo, aflora el cerrismo de López, mi querido Titón. Que como que sentía el cerrismo dentro, eso es lo que dice. Con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ojalá me equivoque. Si yo me equivoco, y si gana Cerro se borra eso. Ahora, no. Si gana Cerro, sí. si gana Mañana, Cerro, mañana Si han enviado usted y mensaje Carlos esta noche, Quise pagan los bocaditos. ¿Y cualquier problema? Muy hay? bien, listo. ¿Grabaste eso? Y si vos Ya está. perdés, Chaex, ¿sabes No, qué? no, eso no entra, eso no entra. Perdón, me salió del alma. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Bellimí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología, desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa.
Mirando las probabilidades de Cerro hoy, por eso decimos el empate sigue siendo un gran resultado porque quedaría uno encima de Colo-Colo. Claro. Y hasta con el empate hoy Fluminense clasifica. Así Sí, que no por sé eso si en el algún empate. momento podría Por eso apurar. 50-50. Y sí, porque clasifica Fluminense, queda Cerro uno arriba de Colo-Colo. Pero en el caso de derrota de Cerro, salvo que pierda 3-2, 4-3, estará en desventaja con Colo-Colo. O sea, si hoy pierde Cerro... Es en decir, le obliga a ganar la última fecha. Exactamente. Necesita ganar obligatoriamente ante Colo-Colo, si no quedará A tercero. no ser que haga 2 goles, 3 goles. 3-2, 4-3. Dice Choco, dijo Germán que me lleve mañana 4 guampas y 4 equipos de mate. ¿Qué pasa, Choco? Y es lo que dice por la victoria. Gasta algo y del Cerro. compra, de ¿sabes dónde? No quiero ¿Con decir qué? nada porque después me bajan la caña. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cómo cambian estos muchachos? Y al comenzar la etapa de grupo Fluminense imbatible, ahora ya... No. No, pero yo no dije, Carlos, eso. A mí nunca me gustó ese Fluminense. Y de Francito. acuerdo a cómo... Pancho sí, No, Pancho era enamorado pero de y- Fluminense. Pancho de Cano, de Pero Ana, otro. este es el mismo Fluminense del año pasado. No, para mí no. ¿Funciona igual? Para mí no. Sí, y es así más, arran- nosotros teníamos está en la la escuela de imagen Zamba del todavía. Fluminense. No están del actualizados pasado. entonces. Cuando comenzó la etapa de grupo era este Fluminense. Ustedes nomás pensaban que era el Fluminense de la Copa pasada. Él. Lo que pasa es que también No, hay no, una Carlos, realidad jamás. también con los equipos brasileños que a lo mejor en etapa